La gente y compartir. Sí. Ya. Bien, sí. Muchas gracias por la invitación a presentar el día de hoy. El objetivo de la presentación es mostrarle un poco sobre el código de estado epiléptico o el código status y tratar de comentarles algunos conceptos un poco más novedosos o más actualizados sobre lo que es el tratamiento de las crisis epilépticas que son urgentes. Para los que no me conocen, soy Reinaldo Uribe, soy neurólogo acá de la Universidad Católica, también del Hospital Sotero del Río, y me desempeño ya como jefe de servicio y también soy el encargado del Programa Nacional de Epilepsia y director también en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Vamos a dar vuelta aquí. Bien, este es el índice. El objetivo es que revisemos, como les decía, algunos nuevos conceptos, también lo que es la implementación de un código de estatus, el uso de benzodiazepina, cuál pueden elegir, también los fármacos antiepilépticos o anticrisis que se llaman ahora, y mostrarle algunas novedades en ese sentido, y cómo uno puede ir creando un protocolo más local, y también cuál es el rol que tiene el electroencefalograma en esto. Primero, mis conflictos de interés, de forma personal y también como grupo de epilepsia, nosotros tenemos varias actividades relacionadas a la industria. Todas ellas están en directo beneficio como donaciones a lo que tenemos como centro de referencia nacional en epilepsia en el Hospital Sotero del Río, donde tratamos de apoyar a los pacientes de escasos recursos, no solo por población con ACE, sino que también la población que tiene salud privada. ¿Ah? Ustedes lo han visto, no sé, en otras presentaciones sobre los tratamientos con cirugía de epilepsia o exámenes como video electroencefalograma que en muchas ocasiones son muy costosos. Y otro conflicto de interés es presentarle este canal. Ustedes se pueden incluir acá y pueden revisar, ¿no es cierto?, varias de las presentaciones que les voy subiendo y pueden ir revisando en especial temas de tratamiento de la crisis epiléptica en distintos contextos. Así que esta presentación también debería estar en esta plataforma. Respecto a los nuevos conceptos, hay nuevos conceptos en el manejo del estado epiléptico. Se incluyeron aquellas crisis epilépticas que requieren una atención que es prioritaria, en especial en los servicios de urgencia, y ya no solo estamos hablando de los que son el estado epiléptico, sino que también de crisis que son repetidas o en racimos, o crisis que pueden ser aisladas, pero que son de alto riesgo, en especial lo que es recurrencia precoz, en el corto plazo, y también aquellas que puedan evolucionar a estado epiléptico. Y aquí vamos a tratar de incluir pacientes que tienen epilepsia también de base. O sea, a veces es medio complejo saber cuándo tener que llevar a un chiquillo que tiene una epilepsia refractaria, ¿no es cierto?, a un servicio de urgencia y tener que esperar, ¿no es cierto?, las horas que corresponden a un servicio de urgencia y saber si es que está realmente cursando por una descompensación o es parte de su epilepsia refractaria. Yo creo que esto lo manejan bastante bien, ¿no es cierto? El de estado epiléptico son conceptos que ya llevamos más de 10 años conversando, que son los cambios que ocurrieron a través de lo que es la definición actual de estado epiléptico de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Es una emergencia en el sentido que lleva a mortalidad, ¿no? Pocos de ellos, de estos pacientes que caen en estado epiléptico, fallecen y es cercano al 20%, así que es muy alto, ¿no? Y en la población adulta mayor es más alto. Y tratamos de trabajar siempre con dos tipos de tiempo. Un tiempo que habla de la falla inhibitoria, por lo tanto que los mecanismos que tenemos nosotros cerebrales para poder inhibir la propagación de las crisis o la aparición de nuevas crisis fallan y por lo tanto se perpetúan. Y el segundo es un tiempo que es de daño neuronal, ¿no? Entonces, si bien no todos los tipos de crisis epilépticas llevan a daño neuronal, sabemos que las más importantes, nosotros que son las tónico-clónicas generalizadas, precozmente pueden llevar a una destrucción celular y por lo tanto tenemos que tratar de abolirlas lo antes posible, ¿no? Y esta diferencia habla un poco porque antes se fijaba mucho uno en el tiempo T2, que es daño neuronal, para poder implementar nuevos tratamientos, pero uno se da cuenta que en realidad estos circuitos se pueden perpetuar rápidamente a los pocos minutos y por eso la definición actual de estado epiléptico habla de que con 5 minutos o más de crisis ya estamos en un estado epiléptico, ¿no? La idea es prevenir y llegar al tiempo T2. Y esto varía un poco de tipo, según el tipo de crisis epiléptica que uno tiene. Si se dan cuenta acá abajo,
Aparece en azul las crisis tónico-clónicas generalizadas, que son los 5 minutos clásicos, con un T2 que es de 30 minutos, pero puede variar ahí. Ustedes ven las crisis epilépticas focales, tienen más tiempo, son 10 minutos el T1, el T2 son 60 minutos, y las de ausencia, que son estas epilepsias más generalizadas, tienen un T1 de entre 10 a 15 minutos, pero no se conoce un T2. ¿Ah? No es claro que los pacientes con crisis epilépticas tipo ausencia generen un daño en su encéfalo. No, por eso no se tratan, ¿no? Pero para que tengan ese concepto que no todos los tipos de crisis son tan dañinas en largo plazo. Con respecto al otro concepto que es crisis repetidas o en racimo, está en discusión cómo definirlas. Algunos autores decían que eran 3 crisis dentro de las primeras 24 horas, 2 crisis dentro de las 6 horas, pero las más utilizadas son 2 crisis o más en un paciente que está relativamente bien compensado dentro de las 24 horas. Y para los pacientes que tienen epilepsia de base, se dice que, o epilepsias que son más refractarias, que aumenten su número de crisis en 2 o 3 veces el valor que tienen basal. Y ahí uno debería tratar de recomendarles que acudan a un servicio de urgencia. Y esto es un tema novedoso, ¿no es cierto? Sobre las crisis epilépticas de alto riesgo. De alto riesgo hay una definición que habla en especial del tiempo de recurrencia y de evolución a estado epiléptico, y esto lo pueden utilizar bastante la gente que trabaja en urgencias. Se pueden utilizar 3 escalas. Por ejemplo, está la escala de Adán, en la cual habla sobre el lenguaje, la desviación ocular, la presencia de automatismos o no, y el número de crisis con respecto a que tiene en ese día, y se habla si está probablemente o no en un estado epiléptico, en un Adán mayor aún. Un poco para saber a quiénes podemos también, pensando en la futuro, ¿no es cierto?, no solo el tratamiento, sino que a quiénes deberíamos nosotros monitorizar con los electroencefalogramas. También está la escala de STESS, que esta es una mucho más utilizada y habla más del riesgo de mortalidad o de daño neurológico futuro que tienen los pacientes que ingresan por crisis epiléptica. Nosotros hicimos una experiencia local, acá en la universidad también, y algunos pacientes del Hospital Sotero del Río, y nos dieron valores bastante similares en las escalas que son pronósticas, o las variables que son pronósticas. En especial lo que habla de lo de la edad. ¿Ah? Por eso nosotros a veces, ustedes nos van a ver que no utilizamos tantos recursos en pacientes que son muy añosos, que llegan con un riesgo muy alto de estado epiléptico, porque sabemos que su mortalidad es muy, muy alta. ¿Ah? Un poco como ocurre en los accidentes vasculares hemorrágicos cuando llegan con un valor de Hemphill muy alto. Y la Recesur también se utiliza. Este es el probable resultado adverso que tienen durante el primer mes los pacientes que llegan con crisis epiléptica. Y un poco uno va utilizando estas escalas para saber en qué escenario está en este paciente potencialmente que llega a la urgencia, que potencialmente puede caer en estado epiléptico, y sabemos que tiene una mortalidad mucho más alta que estos otros tipos de crisis epilépticas urgentes, como son las crisis de alto riesgo y las crisis en racimo. El objetivo es llegar a tratar los 3 escenarios, ¿no? El estado epiléptico y las 2 hipotéticas. Y para eso, varios epileptólogos de la zona ya más sur de Sudamérica, en especial lo que es Colombia, Argentina, Chile y algunos colegas también de Brasil, nos hemos ido reuniendo cada cierto tiempo a tratar de generar lo que es un código estatus y que sea como más una realidad local para nuestro ambiente. Esta diapositiva es de una de las personas que más nos ha inspirado a trabajar en esto, que es Camilo Espinosa. Él es de Colombia, y que me lo presentó en especial el doctor Pablo González, que yo sé que está conectado, Pablo, a quienes agradezco obviamente por todo lo que me han impulsado para poder diseñar estos códigos de estado epiléptico en nuestro país, en especial al amparo de lo que queremos hacer en el Ministerio de Salud. Y sabemos que una de las variables más importantes en el tratamiento de las crisis epilépticas urgentes, obviamente, es el tiempo. ¿No? Queremos llevar más o menos los mismos conceptos que se hizo con el código Stroke o el código Ictus, llevarlos a lo que son el código status. Un poco teníamos diferencia de cómo llamarlo. Yo le digo código status porque cuando uno decía código crisis, que es lo que más utilizan en otros países, decían que crisis de pánico, crisis hipertensiva, utilizamos la palabra crisis un poco indiferencial. Uno me decía, crisis económica. Bueno, estaba medio difícil, bueno. Pegó mucho más en las urgencias el código status. Y sabemos que el utilizar de forma, o sea, bien llevada los medicamentos y de forma estandarizada, ¿no es cierto?, y de una acción que sea más rápida, nos va a llevar a menos errores, que es lo que vemos más que nada en los servicios de urgencia. Dosis subterapéuticas, por ejemplo, o esquemas o combinaciones de anticonvulsivantes que no son las óptimas para los tipos de crisis que estamos manejando. Así que las ideas son que necesitamos tener un tratamiento que es rápido, homogéneo, ojalá en la mayoría de las urgencias del país, y medicamentos de mejor capacidad, ¿no es cierto?, para detener las crisis epilépticas,
Ojalá que actúen en pocos minutos y que lleguen a un pic de concentración cerebral mucho más alto de lo que hemos tenido hasta el minuto. Una invitación, si quieren revisar acto sobre este tema de cómo mejorar la aproximación a este tipo de crisis, hay un continuum sobre epilepsia. Y la primera parte que me voy a enfocar ahora es sobre el manejo, ojalá, prehospitalario, ¿no? Lo que uno puede dar de consejos a las familias. Las recomendaciones al personal que no es sanitario, obviamente va en el manejo de la crisis epiléptica. Esto yo sé que suena un poco de perogrullo, pero los invito a revisar la página web de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Eso es un personal médico, pero es muy bueno que las familias tengan conceptos de cómo manejar la crisis en casa, de lateralizar al paciente, de no poner nada en la boca, de no amarrarlo, no sé, todas las extremidades que muchas veces los sostienen y hemos tenido luxaciones. O, por ejemplo, gente que ha puesto su mano en la boca del paciente, ha tenido lesiones en los dedos, por ejemplo, las mamás cuando se asustan mucho con estos chiquititos. Y aunque uno crea que es muy obvio, es el manejo principal porque una causa de muerte no menor que existe en estos casos es la aspiración, la broncoaspiración. En los casos de niños fallecidos por broncoaspiración, escucha, la idea es irlos disminuyendo en el largo plazo. Entonces, si ustedes pueden llegar a las familias y contarles y que vean los videos de manejo de crisis, ideal. Ahora, en los aspectos de farmacológicos, acá el tiempo es muy importante y en especial de poder adquirir la primera benzodiazepina. Y por eso estamos tratando de utilizar benzodiazepinas de rescate en domicilio. El que más utilizamos es uno que se llama Midazolam, y que ustedes pueden encontrar en Chile, tanto en formulaciones que son intramusculares para manejo en casa, y aquí les voy a mostrar algunas novedades con respecto a lo que se ocupa en el vestíbulo bucal y también en la parte nasal. ¿Qué benzodiazepina utilizar? Bueno, hay varios trabajos que muestran que la efectividad de las benzodiazepinas es muy similar entre ellos, ¿no? Y las vías de dosificación también pueden alcanzar niveles muy buenos en el parénquima cerebral, por lo tanto, la elección va a venir de la mano de las vías que uno puede utilizar con la benzodiazepina y además las características químicas que tiene ese fármaco, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más utilizamos nosotros es midazolam. ¿Por qué? Porque uno, es muy económico. Es la benzodiazepina más económica que tenemos dentro del mercado actualmente en Chile. El segundo es que tiene tres vías de administración. Puede ser intravenosa, puede ser intramuscular, intranasal o en la mucosa, ¿ya? En la mucosa del vestíbulo. Se han diseñado distintos aparatos para poder generar una pequeña burbuja que sea mucho más fácil de ser absorbida en el epitelio. Y el otro interesante que tiene midazolam con respecto o como ventaja con respecto a la otra benzodiazepina es que no denatuра. Cuando uno abre la ampolla y la mantiene a temperatura ambiente, es estable, y es estable por más de una semana. A diferencia de lo que es lorazepam, que a las 4 horas ya bajó su efectividad a menos de la mitad. Por lo tanto, tener lorazepam abierto no nos sirve, tienen que refrigerarlo rápidamente. ¿Ya? Diazepam es un poco más estable. Yo no conozco exactamente cuánto dura, pero no es tan estable como midazolam. ¿Ya? Y esta experiencia nosotros la hemos llevado a cabo, por ejemplo, en la unidad que tenemos de video monitoreo, donde nosotros hospitalizamos pacientes para que tengan crisis epiléptica, y nosotros tenemos guardada una ampolla de midazolam a temperatura ambiente, ¿no? Y dura durante la semana de monitorización del paciente. Por lo tanto, tiene la gracia de que es muy, muy estable, ¿no? Y con igual efectividad. Las dosis se las dejo acá. Lo más típico que utilizamos nosotros en los pacientes adultos son aproximadamente entre 5 a 10 miligramos, que pueden ser intravenosos o intramusculares, y se pueden ir repitiendo. La ampolla viene de 15, entonces ustedes pueden repetir 2 o 3 veces la aplicación de esta benzodiazepina. Y si uno quiere generar un primer esquema del uso de la benzodiazepina, lo tiene acá en el Clinical Practice del Neurology, y generalmente utilizamos la primera dosis dentro de los 2 o 3 minutos de iniciada la crisis. ¿Eh? Esto obviamente es una crisis única, ¿no? Porque a veces nos llegan a nosotros pacientes de la casa que ya ha tenido 3 o 4 crisis y por lo tanto uno lo utiliza mucho más precozmente al recurrir en el reanimador de la urgencia. La segunda dosis se aplica a las 5 minutos y después uno puede ir repitiendo según vaya necesitando, junto con la aplicación de un fármaco anticonvulsivante formal que vamos a hablar un poquito más. Aquí están la mayoría de las dosis, los trabajos que existen y el nivel de evidencia que hay, pero nos resulta muy, muy interesante en el manejo prehospitalario y ya yo sé que varios de los que están conectados ya tienen harta experiencia en lo que la aplicación, por ejemplo, de midazolam intramuscular en los pacientes con epilepsia más refractaria o en los niños, lo que se utiliza en la mejilla, en el vestíbulo bucal y también los que son intranasales, que son estos dispositivos que están acá. ¿Ah? Así que es una cosa que lleva a la disminución, por lo menos, de los pacientes que llegan al estado epiléptico, en especial con epilepsia de un poco más difícil manejo. Un problema importante que hay en la mayoría de los servicios de urgencia es la comunicación.
quien no le ha tocado estar en el reanimador y de pronto llega el personal de la ambulancia y te dice, no, este es un paciente en situación calle, alcohólico, ¿no es cierto?, que lo encontraron en la calle convulsionando y lo trajimos y aquí está, y llegó con convulsiones y uno lo trata como evidente tal. Y nada, pues era un paciente que tenía familia, ¿no es cierto?, y tenía toda una red de apoyo, llega la familia desesperada y nunca fue en situación calle, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, estas entregas de información son súper importantes. Uno, porque hablan un poco de si tiene antecedentes de epilepsia o no, los fármacos que utiliza, que se pueden utilizar, porque acuérdense que una de las causas principales de la caída en estado epiléptico es la falla en la adherencia del tratamiento, entonces uno puede utilizar estos medicamentos nuevamente en estos pacientes. Y estas tablillas de entrega de información que aparecen en el continuum me parecen súper interesantes y las estamos traduciendo al español para poder utilizarlas en el largo plazo acá en Chile. Para la entrega en especial a lo que son las familias, al personal del SAMU, ¿no es cierto? Y también llegar hasta los reanimadores o las urgencias del país. ¿Qué pasa con los fármacos anticrisis? Los que se utilizan en general luego de una benzodiazepina, ¿no? Es raro que utilicemos las dos cosas en conjunto, pero puede ser una proyección en largo plazo, ¿eh? Por cómo han cambiado un poco el mecanismo de acción o cómo se absorben estos medicamentos. Entonces, uno de los primeros conceptos que nos hicimos el año pasado, junto con Pablo, me acuerdo, fue la creación de una caja de crisis, una caja de estatus, y fue porque se utilizó esto en Colombia. Y Camilo, que yo les cuento, él lo empezó a utilizar en su hospital, y con muy, muy buenos resultados. Entonces, queríamos a ver si podemos inventar algo que se llama el tiempo puerta aguja, así como ocurrió, ¿no es cierto?, en el accidente vascular, un tiempo puerta fármaco anticonvulsivo. Normalmente teníamos hasta el minuto 3 o 4 fármacos anticonvulsivantes endovenosos, ahora tenemos muchos más. Bueno, ustedes conocen bien peritoína, ácido valproico está descontinuada en la zona de Sudamérica, esperemos que vuelva prontamente. Está levetiracetam también, la cosamida, que es muy, muy bueno, ¿no es cierto?, para la epilepsia focal que vamos a revisar ahora, y también privaracetam, que es una nueva molécula que tiene una permeabilidad cerebral muchísimo más alta que el levetiracetam y alcanzando rangos terapéuticos mucho más rápidos. ¿Cuál falta acá? Bien, ¿no es cierto? Falta fenobarbital. Uno se olvida un poco del uso del fenobarbital. Yo sé que lo ocupan poco los neurólogos de adultos. Nosotros lo utilizamos bastante, en especial en los pacientes que vienen como usuarios crónicos de fenobarbital, ¿no? Se pueden cargar nuevamente y en algunos casos de estado epiléptico más refractario también nos ha funcionado bastante bien. Endovenoso. Ocupamos más o menos entre 400, máximo 600 miligramos y tiene dos gracias. No solo es endovenoso, sino que también puede ser intramuscular. La evidencia que existe en epilepsia es bien baja. En general, si se fijaron, los niveles de los estudios eran bastante bajos, y este es el único fase 3 comparativo entre fármacos anticonvulsivantes que existe. Este trial comparó 3 fármacos que es fosferitoína, ácido valproico y levetiracetam en la eficacia para suprimir el estado epiléptico, y se comportó bastante similar en los 3 fármacos. Se alcanzaron tasas de efectividad del más o menos del 45%. ¿No? Ahora, la mayoría de las veces, este escenario que nos plantea este estudio no es el que tenemos. ¿Saben por qué o no? Porque en este estudio se utilizaron pacientes que son sanos en el histórico, no tienen comorbilidad. Entonces, el escenario de nosotros no es ese en general, no es que tengamos un paciente que haya llegado por un debut de estado epiléptico y sin ninguna patología ni cerebral, ni cardiológica, ni renal, ni hepática, ¿ya? Por lo tanto, eso no está subsanado en este estudio. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, en un paciente que tiene falla renal, usar levetiracetam es bastante complejo, ¿ya? Requiere ajuste de dosis. O en un paciente que tiene falla hepática, es difícil utilizar ácido valproico. O en un cardiópata, es difícil utilizar fosfenitoína o fenitoína porque puede producir una bradicardia o incluso un bloqueo, como nos pasó algunas veces en los turnos, me acuerdo acá en el hospital. Por lo tanto, hay que tener cierta certeza de utilizar los medicamentos con respecto a las comorbilidades que tiene el enfermo. Y eso, ¿no es cierto?, nos va a llevar a resultados que son distintos en la eficacia de los fármacos. Por lo tanto, cada paciente debería ser utilizado según el tipo de patología que tiene de base. ¿Ah? El comportamiento, eso sí, en esta corte, que fueron como cerca de 300 y tantos pacientes, cada rama tiene cerca de 120, 150 pacientes, mostraron eficacias similares y también efectos adversos no tan distintos. ¿Ah? Así que es una buena evidencia, por lo menos, para saber cuánto podemos disminuir la aparición o la continuación de un estado epiléptico con los primeros fármacos antiepilépticos. Pero hay más. Por ejemplo, estas diapositivas me las pasó el doctor Trinca, o nos pasó el doctor Trinca en el último seminario que tuvimos hace un par de meses, en el cual nos conversó sobre el uso de las distintas benzodiazepinas, un poco lo que le estaba comentando ahora, y nos mostró los 2 nuevos anticonvulsivantes endovenosos que se están utilizando, en especial la cosamida ya es más conocida, pero en especial también privaracetam.
La lacosamida es un fármaco muy, muy interesante de utilizar. Fíjense que las tasas de efectividad en estados epilépticos llegan a cerca del 60%, que es muy alto, pero su nicho principal está en el estado epiléptico focal motor. Típico, no sé, traumatismo encefalocraniano que llega a un estado epiléptico focal, o la metástasis cerebral o el tumor cerebral. Bueno, se utilizan un bolo que son de 400 miligramos, son muy bien tolerados, nosotros los pasamos en general en 5, máximo 10 minutos. El último paciente fue hace poco, la semana pasada, un paciente con infarto cerebral que está evolucionando con un maligno y que requeriría diabetes a pabellón para una craniotomía descompresiva. En el camino que iba a pabellón, en los minutos que estábamos esperando el pabellón, cae en estado epiléptico motor, ¿no? Recibió la carga de 400 miligramos endovenoso, con lo cual se suprimieron las crisis. Y eso generalmente uno no lo ve con los otros fármacos, ¿ah? A pesar de utilizar fenitoína, civalproic, la tasa de respuesta en el estado epiléptico focal es bastante mala. Y la única precaución que hay que tener en especial es vigilarlo cardíacamente, hacen bradicardia a todos los pacientes, ¿ah? Y llegan a niveles más o menos de 50 por minuto, no mucho más abajo que eso, ¿no? No hemos requerido medicamentos para poder mejorar esa bradicardia hasta el minuto. No hemos tenido tampoco bradicardias extremas. Así que ojalá puedan salir más RCT en el largo plazo. Y el otro fármaco es brivaracetam, que ya se está contando con él en varios países de Sudamérica, por ejemplo Argentina ya lo están utilizando bastante. Tiene la gracia de que es mucho más rápida su penetrancia al sistema nervioso central, mucho más rápida que el levetiracetam, y se puede utilizar en bolo. El bolo es más o menos de 100 miligramos, hasta máximo se utilizan 400 miligramos, los típicos son 100 o 200 miligramos dependiendo un poco del peso del paciente. ¿Ah? Por lo tanto, la tasa de efectividad es más alta en ese sentido. Ahí ustedes tienen que para todos los tipos de estados epilépticos llegan a ser del 62% más. Así que también se nos abre la oportunidad de utilizar otros fármacos de forma rápida. Si se dan cuenta, son fármacos que se utilizan en infusiones muchísimo más rápido de lo que estábamos acostumbrados, que eran los más o menos 15, 20 o 30 minutos en el caso de la fenitoína, algunas veces incluso más, o del ácido valproico, que también lo utilizamos en 20, 30 minutos, o del levetiracetam, que era uno de los pocos que utilizamos en dosis más rápida. El problema que tenía el levetiracetam es que la penetrancia es menor, por eso es que tiene tasas de efectividad probablemente menores que lo que se observa con brivaracetam. Y lo que es interesante, en el largo plazo, uno ve que los problemas psiquiátricos que uno tiene con levetiracetam, que llegan al orden del 30%, con brivaracetam no están pasando del 5%. ¿Ah? Entonces, ha ayudado bastante también en ese sentido. ¿Por qué? Porque el típico paciente que nos llega, ¿no es cierto?, el politraumatizado, que tiene un tumor cerebral y la mayoría son frontales, ¿no es cierto?, está frontalizado. Bueno, aquí uno puede tener otra alternativa para utilizar en el largo plazo. Y con respecto a la creación de protocolos, en Chile hay una normativa local que asegura tener un grupo asesor para el Ministerio de Salud en términos de epilepsia. En Chile, si se dan cuenta, tenemos colegas que trabajan en todas las regiones y un poco nos dan la realidad de cada uno de sus servicios de salud. Y tenemos una página web donde vamos publicando todas estas cosas, en especial las videoconferencias, yo los invito a revisarlas, y también el material educativo y las normativas que tenemos actualmente en este sentido. Y hay una que escribimos hace un par de años, que es sobre el tratamiento del estado epiléptico y el manejo y su pronóstico, que está establecido según las etapas, como ustedes yo creo que ya lo conocen, ¿no es cierto? El tratamiento del estado epiléptico precoz, el establecido, el refractario, el superrefractario, etc., ¿no? Pero la idea era trabajar ahora en un aspecto que es más local, ¿no es cierto?, que es más de la casa, prehospitalario y también de las urgencias del país. Por lo tanto, la idea, al igual que lo hizo Camilo allá en Colombia, era tratar de diseñar un protocolo y socializarlo en los servicios de urgencia y tratar de implementarlo como si fuera más bien este código crisis, ¿no?, para este tipo de crisis. Así que invité a Pablo, ¿no es cierto?, a principios de año, y presentó sobre este tema en nuestra videoconferencia, y agarramos al tiro a la Carlita, ¿no es cierto?, que yo creo que va a ser su área un poco más de desarrollo, el tratamiento de los pacientes intrahospitalarios y los que están en estado epiléptico focal. Así que nos fue muy, muy bien en esta presentación. Aprovechar de agradecer a los dos de haber presentado ese día. Y también está el doctor Camilo Espinosa. Él nos mostró más o menos cuál fue su realidad en su hospital. Es un hospital grande, tiene más o menos 3 millones de pacientes asignados, y Camilo es súper mateo, entonces tiene digitalizado todo, tiene todo normado así como con medidas, y si se dan cuenta que aparece cómo cambiaron los minutos de tratamiento, por ejemplo, en la primera benzodiazepina y también del primer fármaco anticonvulsivante al activar el código gris, ¿no?
Eso también se vio no solo para el estado epiléptico, sino que también para las crisis en clúster, como logró disminuir los tiempos de tratamiento. Y lo más impactante yo creo es esta tabla, en la cual él pudo disminuir, ¿no es cierto?, también factores clínicos mucho más relevantes, por ejemplo, la aparición de crisis en clúster, que pueden aparecer después, y también la mortalidad intrahospitalaria en su grupo de pacientes. ¿Ah? Por lo tanto, esto cada vez toma más validez para el manejo hospitalario de estos pacientes. Así es. Un aplauso en realidad para Camilo, porque él muy bien ha logrado alcanzar muy buenos resultados. Y así diseñamos esto que es el código crisis, que lo empezamos a utilizar primero en el hospital. Lo primero que hicimos fue hablar con farmacia y tratar de conseguir los fármacos que necesitábamos. Esta es nuestra primera caja. Y establecimos más o menos cómo debería ser llamado el neurólogo de turno para poder iniciar la administración de los fármacos. Partimos utilizando midazolam por las razones que les dije recién, y pusimos fármacos de primera línea y segunda línea, pero por un tema de costo, claro. ¿Eh? Tratamos de que los fármacos que son más costosos lo utilizáramos más que nada en una segunda alternativa. Y diseñamos un protocolo que es un poco distinto a lo que ustedes van a ver en las normas internacionales, porque luego de la primera administración, el primer fármaco administrado, damos un tiempo para ver la efectividad de ese fármaco, y si no hay una respuesta favorable, utilizamos un segundo fármaco anticonvulsivante. Y esa novedad es porque tratamos de utilizar menos la sedación, las intubaciones y la llevada a la UCI, porque sabemos que tiene una morbimortalidad extremadamente alta. ¿Ah? Y damos la chance de utilizar este segundo fármaco. Ahí está la caja de estatus. ¿Ah? Actualmente tiene midazolam, fenobarbital, fenitoína, levetiracetam, lacosamida. Están ordenados así. Dentro está el protocolo. Y tratamos de tenerlo todos los días, ¿no es cierto? Revisar en las mañanas que nos falta el stock. Y lo otro es que durante estos próximos meses va a llegar ahora Privaracetam, ¿no? Como alternativa de tratamiento. Esperemos que tenerlo, yo creo que ya en las próximas semanas incluso. ¿Por qué utilizar al Sotero del Río como prototipo o como un proyecto de los que son tratamientos en epilepsia? En especial es por esto, en este caso, que una población muy grande asignada, cerca de 2,5 millones de habitantes. Hicimos la revisión del tema y nos ayudó obviamente el doctor Espinosa, el doctor González. Durante mediados del año pasado hicimos la presentación en farmacia, en agosto aprobaron los fármacos, empezó la aprobación, las capacitaciones del personal, en especial lo que es la UTI, y los primeros casos ya empezaron a hacer en octubre. Y lo otro es que uno de los pocos hospitales públicos en Chile que afortunadamente tiene casi siempre 2 neurólogos de turno, ocasionalmente tiene 3, como aparece ahí, y esporádicamente tiene solo uno. ¿Eh? Por lo tanto, siempre está cubierto. Tiene 32 neurólogos, los cuales generan más o menos 1.000 horas hombre. Ahí estamos. Esto comenzó, esto de los turnos de 3, en septiembre del 2020, después de la primera cena. Y estas son la cantidad de pacientes, solo para que se imaginen la cantidad de enfermos que recibimos con crisis epilépticas que son urgentes. Estos son desde enero desde este año. Fíjense la cantidad de fármacos que se han utilizado hasta el minuto, y estamos tratando de seguir aumentando, en especial lo que son más nuevos, por ejemplo, aquí en este caso, levetiracetam y lo que es la lacosamida. No solo en población adulta, sino que también en los niños. Quiero referirme un poco al tema de por qué el segundo fármaco. Ustedes ven que las guías internacionales siempre dicen que después del primer fármaco uno debería utilizar la sedación o llevarlo a las UCI. Bueno, hay hartas editoriales que hablan del daño que ocurre en los pacientes que son llevados a UCI después de las crisis epilépticas. En ocasiones es lo que hay que hacer, porque el traumatismo, por ejemplo, encefalocraniano es tan grave que no puedes manejar al paciente sin protección de la vía aérea, o el daño cerebral que está sufriendo ese paciente, una hemorragia subaracnoidea, estamos jodidos en ese sentido, hay que intubarlo y llevarlo a la UCI. Pero hay otros escenarios en los cuales, en especial en el estado epiléptico focal, uno debería tratar de pasar por un segundo fármaco. Aquí hace poco, la semana antepasada, tuvimos este hombre de 36 años que por un traumatismo encefalocraniano llegó por un hematoma subdural que requirió una cirugía, un hematoma subdural agudo, y sale de su cirugía con estado epiléptico motor. Se utilizó midazolam, se cargó con levetiracetam y persistía con crisis. Y este hombre se cargó con lacosamida. Si en el protocolo habitual uno debería haberlo llevado a sedación profunda, y no. Nosotros utilizamos esto y con lo cual se dio. Por lo tanto, uno tiene la chance, en especial, de pasar por este segundo fármaco para evitar esa comorbilidad que genera el pasar por la UCI. Y el otro es que estamos tratando de disminuir la cantidad de uso de fenitoína. En nuestro proyecto a largo plazo es que estos números vayan cambiando, en especial en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en este trabajo que hicimos localmente en la universidad, se tomaron 100 pacientes que utilizaron fenitoína, en especial con dosis de carga a nivel intrahospitalario, y la chance de producir algún efecto adverso mayor
fue del 30%, lo cual es bastante alto. Cerca del 10% tuvo, o sea, el 10% rash, 10% fiebre, 10% alteración de pruebas hepáticas, y todos en suma llevaron a la suspensión del precoz del fármaco dentro de las primeras 2 a 3 semanas, ¿no? Por eso es que estamos tratando también de modificar el esquema de tratamiento utilizado. Y nuestra fellow acá, ¿no es cierto? La doctora Márquez ahora tomó como trabajo de fellow el ver qué pasa en los pacientes que están utilizando un fármaco como primera línea, o estos esquemas que estamos hablando de primer y segundo fármaco en términos de morbimortalidad en los pacientes que van o no a la UCI o que requieren sedación. ¿Ah? Y espero mostrarles los resultados durante el próximo año utilizando esta corte de pacientes que estamos generando actualmente. ¿No? Una pregunta interesante que puede ayudar un poco a esclarecer cuál es el protocolo que uno debería utilizar de fármaco a largo plazo. La última patita es sobre el electroencefalograma. Y aquí agradecer a la idea al doctor Parra, el doctor porque Parra es neurólogo, él se formó con nosotros en epilepsia hace un par de años, y él, la pregunta que él se hizo, porque él devolvía en El Salvador, la pregunta que se hizo fue qué pacientes deberían ser monitorizados, de aquellos que cayeron en estado epiléptico o que tuvieron crisis en la urgencia y que requieren de electroencefalograma. Así que él comenzó una base de datos, mostró sus primeros resultados hace un par de años atrás, y este año agregamos el uso de la escala que se llama To Help to Be, en la cual, utilizando estos parámetros electroencefalográficos de la primera hora de evaluación del electroencefalograma, fuimos a ver, o fueron a ver, cuáles eran aquellos que tenían más riesgo de crisis epiléptica o de estado epiléptico durante su monitorización en las próximas 12 a 24 horas. A medida que la escala aumenta, aumenta la chance de producirse estas crisis. Por lo tanto, ahí uno va viendo si requiere o no monitorización el enfermo. Estas se las podemos enseñar durante la pasada de epilepsia, ¿eh? Siendo una de las más interesantes, la que vale 2 puntos, por ejemplo, que se llaman BIRTS, que son como pequeños brotes rítmicos que ocurren como estados de precrisis, y en ocasiones pueden ser visibles en los primeros electroencefalogramas. Son unos predictores bien potentes de aparición de crisis en el largo plazo. Así que se hizo la primera experiencia. En el Sotero también tenemos turnos de lectores. Hay registros que son en general los primeros registros son de 30 a 60 minutos. Hay técnicos entrenados para eso y avisan en caso de crisis o estatus durante la monitorización. Ahora, los pacientes que estudiamos para esta corte fueron pacientes que no habían tenido crisis durante su registro y que después fueron llevados a monitorización durante las siguientes 12 horas. Y aplicamos esta escala del to help to be y sacamos los puntajes y nos dimos cuenta que aquellos que tienen un puntaje mayor a 2, en general tienen un desarrollo de crisis mucho más frecuente, obviamente ahí el 40% versus el otro que son de un 4%, o sea, tienen 10 veces más. Por lo tanto, es una muy buena herramienta, yo diría, a utilizar. Uno puede pedir este puntaje cuando uno recibe el electroencefalograma y con eso determinar si el paciente se merece o no hacer una monitorización, porque darle monitorización a todos los pacientes que recibimos por crisis epiléptica no está ese recurso, yo creo, en ninguna parte. Así que eso nos llevó a ganar un premio ahí, pero yo no soy el que trabajó completamente en esto, sino que en realidad es el doctor aquí, Fernando Bravo, y invitarlos para el día de mañana. Él presenta mañana la reunión mensual de la Sociedad de Epileptología. Está terminando ya su fellow, así que el día final de mes, ¿no sé todo? El día 30 de agosto, él ya finaliza con nosotros y le toca su examen final, así que estamos bien, bien contentos de que haya podido desarrollar bien su proyecto de investigación y que yo creo que le va a ser muy útil. Él devuelve en Chillán, así que le va a ser muy útil para la nueva máquina de electro que va a contar durante los próximos meses, ¿no? Así, muy bien. Y eso, y obviamente invitarlos a revisar estas presentaciones en el canal de YouTube. Muchas gracias. Preguntas, lo que necesito. Yo voy a poner aquí detener o pausar o detener la grabación.